revisemos ahora con algo más de detalle, algo más de análisis, el significado y las distintas variantes que puede tener esta noción de usar la descomposición de valor singular del canal para precodificar y decodificar de tal forma de obtener una serie de canales separados y paralelos llamados eigenchannels. Y lo primero que queremos conversar en este sentido es de una ganancia llamada de multiplexación. Y al respecto, lo primero que corresponde recordar, si volvemos atrás a la materia de la descomposición de valor singular, esta matriz sigma es una matriz diagonal que contiene valores singulares, los valores singulares en la diagonal, pero es importante recordar que por convención están ordenados de mayor a menor. Sigma 1 es el mayor valor singular, sigma nt es el menor, y aquí estamos haciendo el supuesto que el número de antenas transmisoras es menor o igual que el número de antenas receptoras. Entonces, con esta noción de ordenamiento de mayor a menor de los valores singulares, volvemos a esta figura de acá y tenemos entonces acá el mayor valor singular, luego el segundo y finalmente el más pequeño de todos. Entonces, si pensamos que todas estas señales, todos estos símbolos tienen la misma energía media por símbolo, supongamos que son todos exactamente la misma modulación QAM, entonces esta amplificación beneficia a este símbolo más en términos de energía promedio, energía media, que esta amplificación a este símbolo. Pero los ruidos correspondientes tienen exactamente las mismas estadísticas, es decir, la consecuencia es que la razón señal a ruido en este punto es mayor que la razón señal a ruido en este punto y es mayor que la razón señal a ruido en este otro punto. Y por eso es que una de las primeras observaciones relevantes es que en esta dirección la razón señal a ruido decae. Es decir, tenemos acá una razón señal a ruido que va bajando. Anotemos eso. Dado que los valores singulares están ordenados en la matriz sigma de mayor a menor, a lo largo de la diagonal, resulta que la SNR decae a lo largo de los canales propios, tal como lo describí. Ahora, es interesante también observar que estos canales están completamente separados unos de otros. Es decir, nada impide de realizar una transmisión simultánea a través de todos estos canales y obtener simultáneamente
símbolos recibidos con la forma sigma S más ruido. Es decir, esta transmisión simultánea permite una ganancia de tasa de datos. Entonces, la observación clave es que el paralelismo de los canales propios permite transmisión simultánea de hasta NT símbolos. Esto es una ganancia de tasa de datos. Y es lo que se conoce como la ganancia de multiplexación. Entonces, una primera forma de ventaja, una primera forma de atractiva para el uso de múltiples antenas MIMO en el transmisor y en el receptor es esta ganancia de tasa de datos, es esta ganancia de multiplexación, y es lo que observamos actualmente con frecuencia, por ejemplo, en puntos de acceso Wi-Fi, que muchas veces tienen varias antenas, algunos tienen 3, algunos tienen 4, algunos incluso se ven de hasta 8 antenas, y lo que busca justamente esa tecnología es explotar la ganancia de multiplexación, es ofrecer mayores tasas de datos. Ahora, la tasa de datos además puede beneficiarse del hecho que el primer canal propio tiene una resonancia al ruido típicamente alta, típicamente sigma 1 puede ser mayor que 1, entonces efectivamente este canal es muy fuerte y como tiene una muy buena resonancia al ruido, en vez de llevar un QPSK podría perfectamente llevar un QAM, un 64 QAM, y en la medida que va cayendo la resonancia al ruido, tal vez canales intermedios pueden bajar a 16 QAM, luego a QPSK, y tal vez el último, si acá la ganancia es muy pobre, generalmente es bastante menor que 1, podría eventualmente llevar un BPSK y aportar marginalmente todavía un poquito a la tasa de datos. Así que la modulación, la elección de la modulación adecuada en función de el valor singular también es una herramienta para jugar o potenciar esta ganancia de multiplexación. Según entonces el valor singular de cada canal, se puede escoger además la modulación M-área que más contribuye a lograr una alta tasa de datos dado un desempeño de probabilidad de error
deseado. Ahora, no hay obligación de usar todos los NT canales. Entonces tal vez podemos agregar eso acá como A, agregar aquí un B, así a modo de varios comentarios. No hay obligación de usar los NT canales propios. Usar todos los NT canales propios. Tal vez ser más enfático ahí en el todos. Es decir, la consecuencia de esto es que esta ganancia de multiplexación, que la vamos a definir como G sub M, esta ganancia de multiplexación, de hecho, podría ser menor o igual que NT, simplemente porque no se usaron todos los canales propios. ¿Y qué significa no usar todos los canales propios? Significa que algunos de estos símbolos S podrían ser 0. Se alimenta simplemente un 0, entonces llega un 0 acá y lo único que sale aquí es ruido, tal como en estos canales aquí abajo. Por supuesto que uno desea reducir la tasa de datos dejando de utilizar primero el canal propio con peor razón sin el ruido. Eso es intuitivo, y así sucesivamente según la tasa de datos que se necesita o que basta. Uno podría simplemente llegar a usar los primeros o tal vez incluso solamente el primero, y estos casos los vamos a estar analizando en mayor detalle. Reiterar que la ganancia de multiplexación máxima posible es NT. No hay más de NT canales propios, es decir, todos los demás solamente producen ruido. Y aquí estamos en este supuesto de que hay menos antenas transmisoras, menor o igual antenas transmisoras que antenas receptoras. Si esto fuera al revés, entonces lo que ocurre es que al no haber suficientes salidas NR para la cantidad de entradas NT, hay una serie de estos NT que se alimentan acá, que tienen su valor singular, pero que no encuentran dónde salir de la caja azul. Así que no es posible transmitir con más de NT menor que NR canales. Más bien, el mínimo entre estos dos es el que manda cuál es la cantidad de canales, y eso también impone una restricción sobre la ganancia de multiplexación. Entonces, esto de aquí es en el supuesto que NT es menor o igual que NR, y en general la ganancia de multiplexación es menor o igual que el mínimo entre NT y NR, por lo que acabamos de conversar. Puede haber algunos canales propios que tengan, puede haber algunos canales propios, bien digo,
que tengan un valor singular 0. Entonces, D, puede haber algunos valores singulares sigma sub t igual a 0. Es decir, nada garantiza en la descomposición de valor singular que todos los valores singulares sean distintos de 0. Es perfectamente posible que algunos de estos sean 0, y ese es el caso en el cual la matriz original H es deficiente de rango, no es de rango completo. La descomposición de valor singular, lo habíamos visto aquí, el rango de la matriz H está dada por el mínimo entre nt y nr, es menor o igual que el mínimo entre nt y nr, y tiene que ver con la cantidad de valores singulares distintos de 0. Entonces, cuando ocurre que la matriz H de canal es una matriz de rango deficiente, donde hay varias filas o columnas que son linealmente dependientes entre sí, va a ocurrir que algunos valores singulares son 0 y por lo tanto no estarán disponibles para la ganancia de multiplexación todos los canales propios. Algunos aquí abajo van a ser 0 y por lo tanto la ganancia de multiplexación sufre una limitación por ello. Es decir, en tal caso, la ganancia de multiplexación es definitivamente menor que nt, siempre en el supuesto que nt es menor o igual que nr. Y por último, mencionar que en general interesa usar nt igual a nr. Interesa la misma cantidad de antenas transmisoras aquí que antenas receptoras acá. Interesa una matriz de canal H cuadrada, y eso es así porque a veces el transmisor precodifica y emite y tiene un receptor del otro lado que recibe, pero luego ese receptor quiere devolver una respuesta, y entonces si el transmisor tiene más antenas que el receptor, se genera una asimetría que en una dirección podría limitar la transmisión por no tener disponibles suficientes canales propios, y a la vez la respuesta, si nr es menor que nt, no puede aprovechar completamente la potencial tasa de datos comparado con el caso si tuviera más antenas. Y si estos dispositivos son completamente intercambiables, no tiene sentido que en algún caso en la transmisión se use una cierta cantidad de antenas de las totales que hay y en otro caso otra. Por simetría tiene sentido de que nt sea igual a nr. Eso como primer análisis, primera interpretación de esta técnica de transmisión con la descomposición de valor singular.